Hace 19 años, se ejecutó en Venezuela el primer golpe de Estado mediático del mundo. El objetivo, cortar de raíz un proceso de cambio democrático y popular que apenas empezaba. El país vivió en 48 horas la conspiración, la traición y el asalto del poder por una élite empresarial que reveló su verdadera esencia. Pero, ¿cómo se crearon las condiciones? ¿Quiénes movieron los hilos del golpe? Para entender lo sucedido el 11, 12 y 13 de abril de 2002, es necesario mirar atrás. La década de los 90 estuvo marcada por la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética. El capitalismo decretaba el fin de la historia y tendría que buscar otro enemigo externo que mantuviera su principal industria, la guerra. En 1989, el pueblo caraqueño sin dirección política ni liderazgo se rebelaba contra las primeras medidas neoliberales de Carlos Andrés Pérez. El pueblo fue masacrado y ese acto vil inspira la rebelión militar de 1992. Comenzaba a despertar el germen de la esperanza. A pesar de las operaciones psicológicas mediáticas entre 1999 y 2002, el pueblo junto al liderazgo de Hugo Chávez se encuentran para ganar 7 elecciones que cambiarían el rumbo de la historia. Washington pone sus ojos en el líder bolivariano, quien a diferencia de los presidentes anteriores, no respondía a sus intereses. En 2001, se juramenta George W. Bush, quien marcará un recrudecimiento de la política belicista de Estados Unidos. Con el misterioso ataque a las Torres Gemelas, el imperio encuentra un nuevo pretexto para las invasiones por venir: el terrorismo. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Y así declara su guerra contra quienes no se alinean a sus intereses. Porque es un error y van a seguir cometiendo errores. Pedimos que se piense y que se rectifique a tiempo. Clamamos por eso. Lo vuelvo a repetir. Después de más de un mes, aquí lo dije, no se puede responder al terror con más terror. Venezuela ya no era una colonia norteamericana. Aunado a ello, la política económica de inclusión social del presidente Chávez preocupaba a la oligarquía parasitaria del Estado. Las leyes habilitantes fueron el detonante. Los medios habían hecho su trabajo de estigmatización, promoción del miedo y el odio a través de una operación psicológica sostenida que dividió al país en dos. Nuevos sectores incursionaron en el terreno político. Fede Cámaras, la Conferencia Episcopal y una nueva generación de tecnócratas de extrema derecha firman el nuevo pacto antipopular orientado a derrocar a Chávez. Las reiteradas convocatorias a paros, a marchas y a manifestaciones fueron orquestadas por las corporaciones mediáticas nacionales e internacionales, las cuales tenían la hegemonía en radio, televisión y prensa escrita. Por su lado, el Pentágono se movía en silencio para activar al alto mando militar, quienes nunca dejaron de estar a su servicio. El plan golpista contemplaba la inclusión de nuevas caras que hicieran potable la resurrección del Plan Cóndor en el naciente siglo XXI. El golpe de Estado inició el 11 de abril con la convocatoria de una marcha opositora que sería desviada según los planes hacia Miraflores, donde se encontraba la multitudinaria concentración del pueblo. Escrita y dirigida como una película de terror, esta conspiración consistía en una masacre con francotiradores que asesinarían a venezolanos y venezolanas de lado y lado para incriminar al gobierno. Las cámaras hicieron el trabajo de vender al mundo una versión sesgada que justificó la entrada en escena de los militares y empresarios. Con el secuestro de Chávez, inicia la persecución y el desmontaje de la institucionalidad. La desmesura confirmaba que se había consumado un golpe fascista. Las últimas 24 horas fueron decisivas.
Los medios, que no dejaron de transmitir mensajes de odio durante años, silenciaron al pueblo que empezaba a reaccionar contra el golpe. En los barrios, en las calles, en los cuarteles, todos se preguntaban: ¿dónde está Chávez? ¿Dónde está nuestra Constitución? ¿Qué pasó con la democracia? La mentira estaba develada. El 12 de abril, el entonces fiscal general Isaías Rodríguez denuncia ante los medios lo que ya era un sentimiento. Se había violentado el hilo constitucional y estábamos ante un golpe de Estado. La presión popular fue un factor determinante que corrió como pólvora hacia los mandos medios de las Fuerzas Armadas. No eran solo soldados de la Escuela de las Américas, sino los del bolivarianismo quienes tenían la última palabra. El 13 de abril inicia de manera espontánea la unión del pueblo y de las Fuerzas Armadas en un solo sentir patriótico, que se tomó las calles. Los empresarios huyeron al ver la bandera ondear. La élite se esconde al escuchar el himno del bravo pueblo. Chávez volvió sin disparar un arma. Se había hecho el milagro. Estaban haciendo la primera revolución del siglo XXI. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César y al pueblo lo que es del pueblo. Todo 11 tiene su 13.